Está duro. Muy duro. Por eso es que ahora más que nunca tenemos que estar agarrados de Dios, agarrados de Él, no agarrados del mundo, no agarrados de las facilidades que nos puede dar el mundo, ¿verdad? Sino de Dios exclusivamente de Él. Los tiempos están difíciles. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer del verso 1 al verso 3, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor vivifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, dice, ¿verdad? Eso dice del verso 1 al verso 3. El apóstol Pablo en su carta escribe a los corintios que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica, ¿verdad? El conocer de algo, ¿verdad? El conocer, pues, el conocimiento de ídolos, por ejemplo. Usted ya sabe que pues, el ídolo no es nada, ¿verdad? Sabe de costumbre, sabe de ciencia, ¿verdad? Sabe de algo en su carrera, es usted médico, es usted arquitecto, es usted ingeniero, tiene algún oficio, ¿verdad? Entonces, tiene conocimiento de algo, ¿verdad? Pero no de todo, no de todo, porque usted podrá ser muy sabio en lo que respecta a su profesión, o puede ser usted muy sabio en lo que respecta, ¿verdad?, a su oficio, ¿verdad? No puede ser usted muy sabio por la cuestión de la edad, ¿verdad? Pero nunca sabe uno todo, ¿verdad? Sabrá una o dos, tres cosas en la cual puede ser, ¿verdad? Pues puede ser una autoridad en ello, ¿verdad? Puede mucha gente tomarle parecer, puede mucha gente pedirle un consejo, ¿verdad? Pero no lo sabe todo, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hombre, ¿verdad?, muy entendido, por ejemplo, un famoso arquitecto, ¿verdad?, que hace un puente famoso, un edificio famoso, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿verdad?, o el puente ese colgante de San Francisco, muy conocido, ¿verdad?, cosas así, históricas, ¿verdad? Es una eminencia ese hombre, es una eminencia, ¿verdad? Pero ese mismo conocimiento luego lo lleva ¿a qué? Al envanecimiento, lo lleva a envanecerse. Cuando la gente llega a darle sus, como le dijera, a decirle, oiga, es que no hay otro como usted, los gobiernos, ¿verdad?, le empiecen a decir, oiga, también queremos que venga a hacer algo a nuestro país, ¿verdad?, que así grande como lo que acaba usted de hacer. Entonces empiezan a moverle ese ego, ¿verdad?, y empieza el hombre a envanecerse, ¿verdad?, a envanecerse. El conocimiento, por eso dice el apóstol Pablo, envanece, ¿verdad? Así es. Y luego de atrás de eso viene el orgullo, entra la vanidad, entra la altivez, ¿verdad? Cuando ya viene eso, le dan a conocer que es una eminencia en eso, una autoridad, ¿verdad?, en lo que él hace, y que no hay otro como él quizás, ¿verdad? Entonces, pero casi por lo regular, todo el que tiene un conocimiento se envanece, ¿verdad? Se envanece, gloria a Dios. Entonces, dice en Proverbios 16, 18, si alguien lo puede leer por ahí, por favor. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Gloria a Dios, antes del quebrantamiento es la soberbia, dicen, ¿verdad? Y antes de la altivez el quebrantamiento de espíritus.
Entonces, por eso Pablo dice, ¿verdad?, que el conocimiento envanece, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero que dice la Biblia de estas personas que no lo conocen todo, mas sin embargo, dice el apóstol Pablo que el amor edifica, ¿verdad? ¿Qué amor es este que edifica? ¿Qué amor sería ese que nos edifica? El amor de Dios, el amor de Cristo Jesús, el amor que está en nosotros, el amor que dio su vida por nosotros, ese amor ágape, ¿verdad? Ese amor que no pide nada a cambio, que no es porque espera recibir algo, no, ese es el amor de Cristo Jesús, es el amor, ¿verdad?, que nos va edificando nuestra vida, es el que debemos procurar en nuestras vidas y, ¿verdad?, para los demás, ese es el amor que edifica nuestras vidas y la de los que nos rodean. Si el conocimiento envanece y el amor a Dios edifica, procuremos edificar nuestra vida. Procuremos edificarnos, ¿verdad? ¿Cómo? Buscándolo en Dios, buscándolo, ¿verdad?, en todo momento y buscándolo, ¿verdad?, de todas formas, de todas maneras. Gloria a Dios. Por mucho que sepa alguien, no lo puede saber todo. No lo puede saber todo. En algo debe de estar falto de conocimiento, ¿verdad? Debe de estar falto de conocimiento. Así es que el amor de Cristo es el que nos edifica. Y es el conocimiento de Cristo el que tenemos que buscar, el que tenemos que tener en nuestras vidas, es el que tenemos que buscar a toda costa, porque los demás conocimientos, ¿verdad?, aunque llegáramos a ser un doctor en la materia, vamos, ¿verdad?, de todas maneras habrá cosas a las que nosotros, ¿verdad?, ignoremos. Pero en el amor de Cristo, ¿verdad?, eso va edificando nuestra vida. El conocimiento, al final y al cabo, cuando usted termina sus días, se acabó, ¿verdad? Se acabó. Ya no va a ser edificios ahí arriba, ya no va a dar medicina ahí arriba, ya no va a ser consultas ahí arriba, ya no va a ser carreteras ahí arriba, no va a ser nada. Pero el amor de Dios fue el que lo llevó hacia arriba, ¿verdad? Fue el que lo llevó hacia allá. Denle un aplauso al Señor. El amor de Dios fue el que propició que usted, esa búsqueda, ¿verdad?, de Dios fue la que propició que usted, por medio de Jesucristo, fuera hacia la patria celestial, ¿verdad?, hacia donde el Señor nos tiene preparado. Entonces, grave es esto, ¿verdad?, que el conocimiento envanece, pero el amor de Dios edifica. Gloria a Dios. Dice el verso 4 del capítulo 8, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, ¿verdad? Luego de haber hecho su decisión y de haber creído en Cristo, los de Corintios, ¿verdad?, a los que les estaba escribiendo el apóstol Pablo, supieron y se dieron cuenta que un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada. Pretende tomar, ¿verdad?, el lugar de Dios. Pretende tomar, ¿verdad?, el lugar que le corresponde a Dios, para que nos equivoquemos y le demos adoración a Él y no a Dios, nuestro Señor. Pero los de Corintios, ¿verdad?, ya Pablo les había hablado y habían llegado al conocimiento, al entendimiento que un ídolo no era nada, ¿verdad?, que no tiene ningún valor ante la presencia de Dios, que solo era pues una escultura, era un muñeco, era una imagen, algo así, ¿verdad?, pero que no tenía vida, que no hablaba, que no oía, que no entendía, que no caminaba, que no comía, que nada, no hacía nada, ¿verdad? Pero del Dios que le había a Pablo, ese veía, oía, hablaba y hacía grandes cosas, aleluya, hacía grandes cosas, era el Dios todopoderoso, ese estaba en todo lugar, donde usted lo aclamara, donde usted lo invocara, ahí estaba nuestro Dios, gloria a Dios. Pero los ídolos hay que moverlos, ¿verdad?, porque ellos no caminan, ni andan, ni no tienen nada que hacer. Gloria a Dios. Entonces,
los de Corintios, ¿verdad? Vieron que era todo eso nada más, era una escultura, o era un muñeco, ¿verdad? Y que entonces la carne que era ofrecida a los ídolos no estaba contaminada, porque haz de cuenta que la habían puesto en una piedra, nada más. Entonces, esa carne no estaba contaminada, ¿verdad? Que la podían comer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no estaba contaminada. El ídolo nomás estaba así la estatua, ¿verdad? Ni veía, ni oía, ni entendía, ni hablaba, no hacía nada absolutamente, ¿verdad? Entonces, lo sacrificado a ellos, les dijo Pablo, es comible, solamente que siempre les decía, con cuidado. Ustedes ya entendieron, ustedes ya lo saben, pero el que viene llegando no. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Que esta libertad, les digo más adelante, lo vamos a ver, esta libertad que Dios les está dando no sea tropezadero para, ¿verdad? Entonces ellos llegaron al entendimiento, al conocimiento, es un muñeco nada más, ¿verdad? Y que lo ofrecido a ese muñeco, y lo ofrecido a esa estatua, ¿verdad? A ese ídolo, no estaba contaminado, no estaba contaminado. Entonces, y podían comerlo sin ningún problema, ¿verdad? Eso ya lo empezaron a entender los corintios, empezaron a entenderlo de esa manera y empezaron a llevarlo a cabo, ¿verdad? Empezaron a llevarlo a cabo, pero Pablo les decía, con cuidado, ¿verdad? Por los nuevos, por los débiles, otra vez cita a los débiles espirituales, débiles espiritualmente hablando, ¿verdad? Dice el verso 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿verdad? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que hay muchos dioses. Como dicen, ¿verdad? Que hay muchos dioses en la tierra. Uno de ellos eran los ídolos, se llaman dioses, ¿verdad? En Grecia había en ese tiempo muchísimos dioses, Zeus, Afrodita, Apolo, ¿verdad? Había un montón, ¿verdad? Que eran dioses. Muchos dioses había. En la mitología griega había muchísimos dioses, ¿verdad? Y a todos le rendían culto. E incluso, fíjense, tenían un pedestal sin nada. Eso lo vimos ya en Hechos, lo podemos ver en Hechos, ¿verdad? Donde tiene un pedestal sin nada, y ¿por qué está vacío? Dice Pablo, le digo, cuando andaba ahí en el Areópago, le dice, ¿y esto por qué es? ¿Por qué está así vacío? Es que este es para el Dios no conocido. Por si algún Dios se nos escapó por ahí, ¿verdad? Que no se sienta y no nos vaya a hacer algo. Este lugar es para Él. Nada más que pues no lo conocemos, ¿verdad? No sabemos quién es, pero ya lo tenemos su lugar. Acuérdense que Pablo tomó ahí ese lugar y dijo, pues es el Dios que yo les vengo predicando, el Dios que ustedes no conocen. Pero realmente, ¿verdad? Ese lugar lo tenían ahí porque ellos tenían tantísimos dioses que dicen, pues uno ahí para qué, por si se nos escapó algo, por si se nos escapó algo. Pero es que también, ¿verdad? Hemos escuchado predicadores que hablaban de que somos dioses chiquitos, que somos dioses juniors, que somos dioses pequeños, ¿verdad? Pero es que en el libro de los Salmos habla de eso, ¿verdad? Pero no dice dioses en Dios, nomás sabemos que hay uno, sino que los jueces, en el tiempo de los jueces eran como Dios, porque determinaban, ¿verdad?, si un hombre era culpable o era inocente, si iba a la cárcel o quedaba libre, o si era pena de muerte o quedaba libre, ¿verdad?
Entonces tomaban el lugar, o sea, de maneras simbólicas, exactamente, tomaban el lugar de Dios, ¿verdad? Tomaban el lugar de Dios, o sea, porque se semejaban haciendo como lo que Dios hace, juzgar entre la humanidad, ¿verdad? Entonces, los jueces, en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Los jueces que tuvo Israel, por ejemplo, Samuel, ¿cómo se llamaba el otro? El que tenía el pelo largo, Sansón, fue juez también. El otro Gedeón fue juez, ¿verdad? Hubo varios jueces, muchos jueces en ese tiempo, ¿verdad? Después vinieron los reyes. Entonces eran dioses, o tomaban el lugar de Dios, y la gente decía que se parecían a los dioses porque ellos determinaban la situación legal de una persona. No porque fueran dioses o el Dios verdadero. Ustedes no les decían, ustedes son Dios, no, son dioses, ¿verdad? Eran muchos, eran los jueces, porque determinaban la situación legal de alguien. Entonces, ¿verdad? En la mitología griega también, ¿verdad? Los griegos, los romanos, todos ellos tenían sus dioses, pero al por mayor, ¿verdad? Al por mayor. Y esto los de Corinto tenían también sus dioses, ¿verdad? Así es. Esos ídolos en los cuales, esos ídolos en las ciudades donde se veneraban, se les daba o se les ofrecía culto. Y ahí en Corintios tenían uno, el de Apolo, ¿verdad? Tenían uno, Apolo. Era, ¿verdad? Apolos, dicen que esa estatua de Apolo, del dios Apolo, ¿verdad? Era una estatua grandísima, grandísima, ¿verdad? No sé, 10 metros, no sé, no dicen los metros exactos, debe de decir por ahí, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia no dice cuánto, solamente, ¿verdad? Sabemos que era un Dios muy grande, o sea, la estatua que habían hecho, ¿verdad? Entonces, toda la gente veneraba a ellos, ¿verdad? Ya dijimos Zeus, Afrodita, había varios, muchos. Entonces, pero ahí en Corintios tenían Apolos. Y Apolos era una estatua grande, grandísima, ¿verdad? Entonces, la gente que iba a hacerle culto, a venerarlo, a llevarle una ofrenda, le llevaba, no una oveja, ¿verdad? Como se estilaba en Israel. Ellos le llevaban un toro y escogían también de lo mejor, llevaban un toro grande, ¿verdad? Gordo, hermoso, se lo llevaban y lo ponían ahí en la piedra donde iban a hacer el sacrificio. Ahí llegaba el carnicero del templo, lo mataba, lo degollaba, y no había sacerdotes, pero el que hacía el trabajo ahí era un carnicero, y lo degollaba, lo desollaba, ¿verdad? Y ponían la carne así ya en canal, como llaman los carniceros, ahí la dejaban media hora, porque decían que el espíritu de Apolo venía y el espíritu del toro se juntaban, y que el espíritu de Apolo succionaba al espíritu del toro, ¿verdad? Y con eso aceptaba la ofrenda, y con eso él estaba satisfecho. Esa era la creencia, ¿verdad?, en ellos. Entonces, por eso le presentaban esas ofrendas. Entonces, ya agarraban la carne, ¿verdad?, y la llevaban, la transportaban así a la carnicería del templo, porque el templo tenía su carnicería, porque ellos sabían, y estoy seguro que en el fondo sabían, que no había pasado nada, completamente nada, pero, ¿verdad?, esa carne quedaba intacta, no se iba a tirar. Vamos a llevarla a la carnicería del templo. Y el carnicero del templo, los carniceros del templo, porque eran varios los sacrificios diarios, entonces había carne al por mayor. El pueblo venía a comprar carne ahí, y tenían un restaurante también,
donde se servían platillos a base de carne, ¿verdad? Me imagino que carne asada, carne como la comían ellos, quién sabe, ¿verdad? Entonces iba la gente a comer ahí. Por eso la parte donde dice, si te ven sentado en lugares de ídolos, ¿verdad? Porque el templo de los ídolos, el templo de Apolo, tenía un restaurante. Entonces, si alguien iba y quería comer ahí del pueblo, ahí podía comer, ¿verdad? De la ciudad, de fuera, de los que venían, ¿verdad? En los barcos, ahí podían ir a comer. O querías llevar para tu casa, ¿verdad? Comprabas en la carnicería del templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa carne estaba intacta, ¿verdad? La creencia de que el espíritu de Apolo venía, ¿verdad? Y se juntaba con el espíritu del toro y que ahí succionaba Apolo ese espíritu, el espíritu de Apolo, y con eso quedaba satisfecho y recibía la ofrenda, ¿verdad? Entonces, pues la carne quedaba intacta, ni golpeada, ni nada, ¿verdad? Nada, y la agarraban para el consumo, ¿verdad? Pero los que se fueron convirtiendo a Cristo Jesús se dieron cuenta que nada de eso era verdad. Se fueron convirtiendo a Cristo los de Corintios y dijeron, esa carne está buena, ¿verdad? O sea, al principio todos los paganos de Corintios, comen. Todos ellos comen, los que no se han convertido a Cristo. Pero cuando se convirtieron a Cristo y Pablo les empezó a hablar de eso, les empezó a hablar de esto, ¿verdad? Se dieron cuenta que no había nada que temer, ¿verdad? Entonces empezaron también ellos a comer esa carne también, ¿verdad? Apolos, hace poco hablamos de un Apolo también. Ese Apolo, ¿verdad? Que dijo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, otro yo soy de Cristo y el otro de qué? ¿De qué? Cefas. Ajá, por Pedro, ¿no? Así es, ese era otro Apolo, ¿verdad? Este Apolo era un dios que le atribuían muchísimos poderes de curación, de sanidad, de medicina, ¿qué más le atribuían? Vas a ver, le atribuían un montón de cosas. Dios de la luz, Dios del sol, Dios de la verdad, Dios de la profecía, ¿verdad? El Dios del tiro con arco, Dios de medicina, Dios de curación, el Dios de la música también, Dios de música. Entonces, todas esas cosas Él las tenía como una deidad, Él era el Dios de todo eso. O sea, era un Dios polifacético, ¿cómo decirle, no? Era un Dios que tenía mucho poder para ellos, para los de Corinto. Entonces, ¿verdad? Ellos iban con él. Pero llegó Pablo a Corintios, ¿verdad? Y metió el evangelio, muchos se convirtieron y empezaron a ver que ese no era nada, ¿verdad? Entonces, el temor que pudo haber habido al comer carne contaminada por los ídolos, se perdió y lo empezaron a hacer, a comer carne o a llevar para su casa para guisar, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que en las carnicerías del templo se vendía la mejor carne, la de primera calidad, ¿verdad? Porque para la ofrenda no ofrendaban cualquier cosa, ofrendaban todos gordos verdaderamente. Gloria a Dios. Dice el verso 7, quisiera más bien que... El verso 7. Porque no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina, ¿verdad? Los creyentes débiles espirituales son los que se ofendían al ver comer este tipo de carne sacrificada a ídolos. Se sentían incómodos, no tenían mucho conocimiento y criticaban a los que sentían la libertad para comer, ¿verdad? Eran los nuevos. Por eso Pablo les decía, háganlo con cuidado. Dios ya les dio esa libertad. Dios les ha dado la libertad de hacerlo, ¿verdad? Porque el ídolo no es nada. Delante de Dios no es nada. Entonces, eso que hacen es una patraña, es algo, ¿verdad? Que es la ignorancia de ellos poner esa carne ahí, pero realmente no está contaminada. Entonces,
los que empezaron a sentirse mal o pues a criticar ese tipo de acción eran los débiles, ¿verdad? Eran los que se ofendían al ver comer este tipo de carne sacrificada a ídolos. Se sentían incómodos, no tenían mucho conocimiento y criticaban a los que sentían la libertad para comer. Con esto queda demostrado que los que menos conocen, ¿verdad? Muchas veces, diciéndolo también con cuidado y diciéndolo con todo respeto, ¿verdad? Los que menos conocen a veces son los que más critican. Pero a veces la crítica no es por conocimiento, sino por ignorancia, ¿verdad? Muchas veces, no, esto está mal, esto no, ¿qué? No sé cuánto, ¿verdad? Pero es porque no te vas a fondo leyendo, ¿verdad? Esto está muy claro aquí, está muy clarito lo que le va diciendo Pablo a los corintios, ¿verdad? Y en consecuencia a nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber de todo esto. Afortunadamente aquí no tenemos ídolos, por ejemplo, algún ídolo, ¿verdad? Solamente que nosotros mismos hagamos de nosotros mismos, de nuestra profesión, de nuestro dinero o algo así, ¿verdad? Pero así un ídolo que tengamos grande para llevar, pues no tenemos ninguno. Gloria a Dios, pero sí tenemos eso, ¿no? De hacer nuestros propios ídolos también. Aleluya. Entonces los que más critican, ¿verdad? Sin razón, son los que menos conocen. Son los que más critican sin razón alguna. Son los que le dicen a todo mundo qué es lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer y cuándo lo deben de hacer. O sea, son aquellos que quieren que camines de acuerdo a ellos, como ellos lo piensan, como ellos lo sienten, como ellos, ¿verdad? Lo adivinan o lo piensan que debe de ser aquello. Si por cualquier situación no haces caso, ¿verdad? Porque ves que no está bien así, ¿verdad? Entonces ahí es la molestia, es la molestia. Entonces, pues por eso Pablo pedía mucho cuidado para hacerlo. ¿Por qué? Porque se podían lastimar a algún nuevo que fuera llegando o alguien con poco conocimiento, porque parece mentira, pero a veces pasa el tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y no agarran conocimiento. No hay un crecimiento espiritual, no hay un crecimiento, un arraigamiento, ¿verdad? No hay ese conocimiento. ¿Por qué? Porque pues no lo busca. Ahí dice en la carta del apóstol Santiago, también dice que esté falto de conocimiento, pídalo, dice. Pídalo y se le será dado. No está pidiendo riquezas, no está pidiendo usted que desaparezcan a sus enemigos, como dijo el Señor a Salomón. Está usted pidiendo conocimiento para saber las Escrituras. Entonces dice el apóstol Santiago, y le será dado. Pero también pone algo ahí, dice, pero pídalo con fe. Porque si no es así, no crea que le será dado, dice. Tiene usted que pedirlo con fe. Señor, ayúdame para conocer de tu palabra, ayúdame para conocer las Escrituras, ayúdame a discernir el Espíritu Santo, disciérnemelas para que yo pueda entender esta palabra que estoy leyendo, pero como un cuento, como un libro, nada más, pero no entro en el fondo cuál será. ¿Verdad? Espíritu Santo, ayúdame y disciérneme esta palabra. El Señor lo va a hacer inmediatamente, ¿verdad? O paulatinamente usted va a ir conociendo, va a ir entrando, ¿verdad? En ese conocimiento, ¿verdad? Porque no lo tiene y usted es honesto y dice, no lo tengo, Señor, no lo tengo, yo quiero conocer la Escritura, yo quiero saberla, quiero que tú me la interpretes, o que el Espíritu Santo me ayude a discernirla para entender bien este mensaje. No hablar nada más así, no dar un razonamiento sin bases, ¿verdad? Como esto le decía Pablo, ¿verdad? Una vez más lo repito, ¿verdad? Los ídolos no son nada, por lo tanto lo que le llevan no es nada tampoco, no es contaminado, porque
no es nada, no hay espíritu en él, no hay vida en él, no hay nada, es una piedra, es un muñeco, es una imagen de madera, de cartón, de lo que sea, de granito. Puede ser muy hermoso, ¿verdad? Como lo que sean los griegos en un tiempo, ¿verdad? Ellos fueron la cuna, ¿verdad? De la civilización, de esas estructuras que hacían, esas casas tan hermosas, ¿verdad? Y esas esculturas también. Entonces, pues por muy hermosos que estuvieran, no tenían vida, no había espíritu en ellos. Entonces, no había nada, no había nada. Podían hacerlo, ¿verdad? Así es. Entonces, pero les decía con cuidado por esta razón, por la razón de los que no conocían, de los que apenas iban llegando, de los que apenas iban entrando. Oye, pero eso, comíamos de eso, pero allá cuando estábamos, ¿verdad? Éramos paganos en el mundo, éramos corintios paganos, no conocíamos de Dios. Pero ahora que somos corintios cristianos, ¿cómo vamos a comer de eso? Es imposible. Entonces, ahí es donde uno era tropiezo para el otro, ¿verdad? Para el nuevo, para el débil, decía Pablo, para el débil espiritualmente. Por eso decía, tengan cuidado para hacerlo. O en lugares públicos, por ejemplo, el restaurante de ahí del templo, lo veían comiendo su carne, ¿verdad? Llegaba uno nuevo, pasaba por ahí, decía el hermano fulano, estaba comiendo ahí, ¿verdad? Entonces, él también era estimulado pues a hacer lo mismo, pero sin conocimiento, lo que él pensaba. Entonces quiere decir que podemos seguir haciéndolo, no hemos cambiado en nada, seguimos igual, ¿verdad? Y empezaba a comer, pero pensando que él estaba igual, en aquel lado. Pero Pablo les decía, no, ustedes no pueden comer por esto, ¿verdad? Y les daba la explicación y les dio la explicación. Entonces, ¿verdad? Aquellos que no conocían eran los que más se espantaban porque eran débiles espirituales todavía. Había que esperar que maduraran, había que esperar que ellos crecieran, ¿verdad? Espiritualmente, y ya se les podía hablar de aquello para que lo vieran como de la manera más natural, ya lo pudieran ver de una manera natural. Entonces, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Que dicen cómo, cuándo y dónde debe uno hacerlo, pues son las que realmente son débiles espirituales, ¿verdad? Así es. Entonces dice, esto lo único que podemos ver es una demostración de ignorancia, ¿verdad? De ignorancia realmente, porque muchas veces uno alega por algo que no conoce, que no entiende, ¿verdad? Dice el verso 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Gloria a Dios. Los alimentos que comemos no tienen que ver en nuestra relación con Dios, absolutamente en nada con nuestra relación con Dios. El apóstol Pedro tuvo un problemita en ese renglón, o tenía problemas en ese renglón. El apóstol Pedro un día dice que le dio hambre, y por la ley, ¿verdad? El Señor había dicho que animales de pezuña hendida, ¿verdad? Pero que rumiaran, esa es la que se podía comer. Pero la pezuña hendida y que no rumiara, no se podía comer. Era inmundo, ¿verdad? Entonces nombró a los reptiles, nombró a ciertas aves, ¿mande? Ajá. Del pescado dijo, los que tienen escama nada más se pueden comer, los demás inmundo, ¿verdad? Y pues ya ahí nombraba los mariscos, ¿verdad? El camarón, la jaiba, todo ese tipo de animal marino no se podía comer, no se podía comer porque decían que era inmundo. Solamente dijo el Señor, los animales que tengan escama
se pueden comer. Entonces, eso estaba en la ley, ¿verdad? Eso estaba en la ley. Y Pedro, como buen creyente de la ley, pues él tenía ese conocimiento y ese entendimiento. Perdón, solo que Pedro ya había aceptado a Cristo en su corazón y quería seguir manteniendo las tradiciones. Quería seguir manteniendo lo que decía la ley. Cuando Cristo vino, hizo un nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Entonces era una nueva etapa. Una nueva etapa. Pablo tuvo un pequeño altercado con Pedro precisamente por eso. Le dijo: Pedro, es que tú cuando estás con los judíos no nos haces caso, eres un judío y nada más. Pero cuando andas con nosotros, quieres ser un cristiano. Y acuérdate que tú ya aceptaste a Cristo. Y si aceptamos a Cristo, yo también soy judío, pero si aceptamos a Cristo, vamos a caminar conforme al propósito de Cristo, ¿verdad? La ley quedó aparte ya, para nosotros ya quedó, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Hoy ya no vivimos por la ley, hoy estamos viviendo bajo la gracia, ¿verdad? Así le dijo, y delante de todos, déselo fuerte, aleluya. Entonces, ¿verdad? Dice que se lo dijo delante de muchos. Y Pedro, siendo el líder, tuvo que agachar su cabeza y decir: tienes mucha razón. Entonces Pedro tenía este problema. Pero un buen día dice que tenía que ir a poner la mano en ¿cómo se llamaba el centurión? Cornelio. Tenía que poner la mano en la cabeza de Cornelio, porque Cornelio ya se había convertido al Evangelio, pero no había recibido el Espíritu Santo. Y los que estaban ahí no podían hacerlo, ¿verdad? O bien, se le había dado a Pedro esa facultad. Entonces Pedro tenía que ir a la casa de Cornelio, poner la mano para que Cornelio recibiera el Espíritu Santo y quedara eso sellado completamente, ¿verdad? Entonces Pedro dijo: pero ¿cómo voy a ir? ¿Verdad? Pensó, porque había un problema también ahí. Un judío no podía entrar en la casa de un gentil porque se contaminaba. Y un gentil no podía llegar a la casa de un judío porque se las contaminaba. Entonces, ese era un gran problema. ¿Cómo voy a entrar a la casa de Cornelio sin contaminarme? Entonces, pensando en eso, subió, dice, allá a un terrado que había, ¿verdad? Allá en la casa donde estaba él. Y le vino un sueño, un sopor, mientras le servían de comer abajo. Entonces dice la Biblia, le vino como un sopor. Y pues, esto lo puede ver en Hechos 10, del 10 al 16. Ahí en casita lo puede ver. Entonces, dice que le vino un sopor, y empezó a soñar, empezó a ver una visión y vio como un paño grande, dice, que estaba unido por las cuatro puntas, que venía bajando del cielo. Y dentro del paño grande se dice que había de todos los animales de la tierra, ¿verdad? Y que oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y le dijo: no señor, dice, porque yo hasta el día de hoy no he comido nada que sea inmundo, nada que sea impuro. Dice, no. Y le dice el Señor: Pedro, no le digas impuro ni inmundo a lo que Dios ya limpió, a lo que Dios ya purificó. Entonces empezó eso a subir y se desvaneció. Desde ahí, ¿verdad?, les estaba dando esa autoridad, pero también llevaba ese otro mensaje, ¿verdad? Ve a la casa de Cornelio, ya no hay esa impureza, ya no hay tal impureza, ya no vas a ser impuro por entrar a la casa de un gentil. Cuando un gentil quiere entrar a tu casa,
no te la va a contaminar, porque yo he santificado todo y de los dos pueblos había hecho uno solo. Aleluya, gloria a Dios. De los dos pueblos, del gentil y del judío, hizo uno solo, el que le iba a servir. Gloria a Dios. El pueblo que le iba a servir con todo su corazón, ¿verdad? Por eso dice, ya no hay griego, no hay judío, no hay hebreo, no hay hombre, no hay mujer, ¿verdad? No hay nada, todos son uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, Pedro entendió esto, ¿verdad? Pedro entendió que pues tenía que ir a la casa de Cornelio y que ya no había problema, ya no había ningún problema. Gloria a Dios. Y Pedro pues pudo también entender esto también. Más bien en Pedro era por ello, por la cuestión de la impureza, ¿verdad? Que al entrar a la casa de Cornelio. Pero con ello el Señor nos habla. Ya no hay pezuña en vida, ya no hay aves ni reptiles, ya no hay esto. Todo lo he purificado para que ustedes lo coman, para que ustedes lo gusten. Ahora, Pablo dijo una palabra muy, pero muy sabia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Entonces, usted va a comer lo que usted quiera, pero ya no, porque no lo puedo comer porque tiene normea. No, usted no lo va a comer porque no le gusta el cochino, por la grasa, ¿verdad? Por el colesterol, o por los triglicéridos, o por lo que sea, ¿verdad? Yo ya no puedo comer grasa, voy a comer mejor pollo, voy a comer pescado. Y en el pescado, pues ya no puedo comer porque tengo alto los triglicéridos, o tengo alto el colesterol, o qué sé yo, ¿verdad? No puedo comer ni camarón, ni ostión, ni nada de eso, porque es puro colesterol. Voy a comer pescado frito, ¿verdad? O pescado en caldo, o qué sé yo, ¿verdad? No va a comer porque sea de la escama, no, sino porque ahorita por lo pronto no puede usted comer de aquello, pero sí se le antoja un cóctel de camarones, ¿verdad? Entonces vamos a tratar ese colesterol, bajarlo y poder comernos un cóctel de camarones, ¿verdad? Una salsa, o como le gusta a Mari, siempre es su platillo predilecto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La sopa de marisco, ¿verdad? Eso lleva de puro colesterol, ¿verdad? Pero qué sabroso, ¿ves? Qué sabroso sabe, ¿verdad? La verdad lleva, bueno, hasta opción lleva eso de todo. Entonces, ¿verdad? Si ya no se va a comer, no que no sea porque el Señor dijo en aquel tiempo que no se podían comer. O los reptiles, ay, si yo puedo comer la iguana, es un reptil. No, ya lo santificó el Señor todo. Todo le dijo a Pedro, no le digas común, así dice en la Biblia. Esa es la palabra que dice ahí. No le digas común a lo que yo ya santifiqué y limpié. ¿Verdad? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ya no hay nada de eso, ¿verdad? Nada, porque Él ya lo limpió todo. Entonces, ¿verdad? El apóstol Pedro, entendió que algo le estaba diciendo el Señor y cayó a la razón. Y fue con toda la confianza, el Señor me dijo que puedo. Entró a la casa de Cornelio y dice que le puso la mano y le dijo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ahí va el Espíritu Santo sobre ti, y dice que vino el Espíritu sobre Cornelio, ¿verdad? Gloria a Dios, como hace rato vino sobre nosotros, y todo el mundo orando y llorando, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, preparándonos quizás para lo que iba a venir después. El Señor es sabio. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que necesitamos. De la nada salió ese canto y salió esa adoración tan fuerte, ¿verdad? Y mira, el ratito estaba el problema. Como si Dios nos preparara espiritualmente para eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, así es que el apóstol Pablo aquí establece un gran principio. Lo que comemos o dejamos de comer no nos pone en una mejor posición delante de Dios. Lo que comamos o comemos o dejemos de comer
no nos pone en mejor posición delante de Dios. Si usted quisiera, por necedad o por lo que sea, no, yo nada de lo que dijo el Señor, aquello que dijo que el cochino, que esto, el cerdo no se puede comer, que el animal que se arrastra, por ejemplo la iguana, o el otro que se arrastra también por ahí, ¿verdad? Pues hay quienes que la comen, que dicen que es un exquisito platillo la serpiente también, pero en todos esos animales, si usted dice yo no lo quiero comer, será porque no quiere, ¿verdad? Pero no decir porque no puedo, porque el dejarlo de comer no lo va a poner en mejor posición delante de Dios que diga, ay, mi hijo, ¿verdad? Que diga el Señor, mira mi hijo aquel, ¿verdad? Yo ya quité eso, yo ya lo quité, porque le mandé a mi hijo amado, y mi hijo amado hizo un nuevo pacto en su sangre, y hoy son libres, ¿verdad? Hoy son salvos por la gracia, por ese sacrificio que mi hijo hizo. Pero mira, mi muchacho o mi muchacha sigue estando en lo anterior. Ay, qué bonito, ¿verdad? Él sigue todavía respetando aquella ley. No, porque él mandó a su hijo amado para que hiciera un nuevo pacto. Ahora cuando tuviéramos una nueva oportunidad para que fuéramos salvos por la gracia de Él. La gracia dice que es un favor inmerecido. No nos los merecíamos, pero Él quiso dar su vida por nosotros. Gloria a Dios. Entonces hoy somos salvos por la gracia. Antes nadie puede decirse, ¿verdad? O está escrito que fue salvo por la ley. La ley solo marcaba el error para no hacerlo, ¿verdad? Pero si lo seguías haciendo, en su misericordia infinita el Señor te permitía que al año llevaras un cordero de tantos kilos, según tu pecado. Lleva un cordero de tantos kilos, ¿verdad? Llévalo al sacerdote, el sacerdote va a poner tu mano aquí en el animal y va a poner en la mano también y va a decir tu nombre, por los pecados de Moisés, por los pecados de Amisadai, por los pecados de Surisadai, por los pecados de Ricardo, ¿verdad? Hago este sacrificio. ¡Zum! Le enterraba el puñal, ¿verdad? O lo degollaba y paraba rápidamente la sangre y la rociaba hacia los cuernos del altar, ¿verdad? Y tu pecado quedaba borrado, porque ese era también deseo de Dios hacerlo. Pero después dijo, ahora ya no, ya se acabó esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegaban y hacían el sacrificio y regresaban a hacer lo mismo. Total, al año me llevo el cordero y al siguiente me vuelvo a perdonar. Nomás llevo mi sacrificio, llevo, ¿verdad? Mi animalito, lo mato, dicen mi nombre, rocían la sangre y quedo libre, porque Dios hace algo. Pero Dios se cansó de eso y dijo, ahora se acabó, ahora va a ser por medio de mi Hijo amado. Si tú logras creer en ese sacrificio que va a ser, si logras creer en el sacrificio que hizo, el que va a ser en la cruz del Calvario, si logras rendirte ante Él y vivir una vida así para Él, entonces serás salvo. Gloria a Dios. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya hizo un solo sacrificio y de una vez y para siempre dice, ya no hay más sacrificios que hacer. Usted se puede pelar las rodillas caminando de aquí hasta el parque, puede pegarse su espalda pegándose aquí, que no va a hacer nada. Puede usted dejarse crucificar a medio parque, que no va a hacer nada. Todavía está ofendiendo a Dios por querer imitar esa cosa, esa forma, ¿verdad? Gloria a Dios. Aparte que dice, maldito aquel que sea colgado en un madero. Y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Jesús divino, se dejó hacer maldición por nosotros. Así era el amor que tenía por nosotros, que se dejó, ¿verdad?, volver maldición por nosotros. Aleluya. Pero que otro vaya y se quiera colgar ahí como hacían los de no sé qué parte de México, que eran muy famosos porque se dejaban crucificar
¿verdad? Llevo ya 10 crucificaciones, ya las manos ya casi no me caben los clavos. De ignorancia, ¿verdad? Porque dice la palabra, maldito aquel que se ha colgado en un madero. ¿No sabía? Porque nunca les leen la Biblia, porque ellos no se dan la oportunidad de hacerlo, porque solamente lo que decían, amén, cuando terminaba la misa, amén, amén, decían, ya, eso era todo. Más antes todavía se daba en latín. ¿Quién se sabía en latín? El vulgo. ¿Sabía en latín? Sabían los grandes señores, ellos sí conocían el latín, el griego. Pero el vulgo, cara, los de abajo, ¿qué iban a hacer en latín? Entonces estaban curados hablando en latín. Y lo único que decía la gente al terminar, amén, ya. Era todo lo que sabían hacer. Pobre gente. Entonces, ¿verdad? Hasta por eso dice la palabra, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, cuando conocemos la verdad, somos libres de tradiciones, somos libres de costumbres, somos libres de todas esas cosas, ¿verdad? Somos libres de todo ello. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero hasta que conocemos la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Pedro estaba en este problema, pero llegó el momento que ahí no lo sacó nadie. Fue Dios el que tuvo que actuar para sacarlo de ese problema. Entonces, lo que comamos o dejemos de comer no nos pone en una mejor posición delante de Dios. Si no comemos, no somos más santos. Y si comemos, pues no somos menos santos, ¿verdad? Somos lo mismo, ¿verdad? Delante de Dios, porque Él, lo dijimos al comenzar, Él no nos califica por ahí. Claro, lo que es pecado y lo va a calificar el Señor. Pero el Señor va a calificarnos no porque dejemos de comer ciertos animales que antes Él prohibió, pero que luego ya santificó, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, lean, ¿verdad? En Hechos 10 del 10 al 16 más o menos, ¿verdad? Entonces, porque lo dejemos de comer todavía y sigamos haciendo aquello, no nos hace más aceptos a Dios, ¿verdad? Todo lo contrario, decir, bueno, entonces el sacrificio de mi hijo, ¿para qué fue? Si estos van a querer seguir en lo mismo, van a seguir todavía con esas tradiciones. Entonces, lejos de agradar a Dios, estamos molestando, ¿verdad? Así es. No por comer nos hacemos más aceptos al Señor. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el verso 9 del capítulo 8, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Que esta libertad que yo les doy, esta libertad que Dios nos ha dado, le decía el apóstol Pablo a los de Corintios y a nosotros, ¿verdad? Todos, ¿verdad? A todos nosotros. Esta libertad que Dios nos da no venga a ser tropezadero para otros. Que no venga a tropezarse nadie en nuestras ideas, no venga nadie a tropezarse por no tener cuidado en hacer las cosas, ¿verdad? Que diga, bueno, está mal, ¿verdad? Yo mejor me voy, para seguir así sigo en el mundo y estoy mejor. O los de Corintio, mejor sigo allá, ¿verdad? Creyendo en mis santos, en mis ídolos, ¿verdad? Estoy igual, porque acá va a ser lo mismo. Entonces, no ser tropezadero para nadie, porque dijo, ¿verdad? Ay, dice el Señor Jesús, dijo, ay, porque vengan los tropiezos. Tropiezos va a haber toda la vida, todo el tiempo y a cada rato. Pero dice, ay, porque venga el tropiezo. Ese va a cargar con la sangre del que se va. Ese va a cargar con la sangre del que se sale de la iglesia. Ese es el que va a cargar, ¿verdad?, con la sangre que sea derramada de él, porque ya perdió su salvación. Pero esa alma va sobre los lomos de aquel que fue tropiezo para él. Así.
Gloria a Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, cuidar que yo o usted que tiene conocimiento, ¿verdad? Nuestra forma de ver estos problemas, de ver estas cosas, no cause tropiezo a otro, a un nuevo y débil espiritualmente. Nosotros sabemos, ¿verdad? Por medio de la Escritura, los de Corintios, por medio de Pablo, se nos explicó, ¿verdad? Y les dijo, esto no es nada, ¿verdad? Y nosotros, porque leemos la Escritura, vemos lo que estamos viendo ahorita, nos damos cuenta que un ídolo nada es. Entonces lo sacrificado a ese ídolo tampoco es nada. Pero dice, ese es un conocimiento que nosotros tenemos, un conocimiento que tenemos a raíz de leer la Escritura, ¿verdad? Un conocimiento en Dios, un conocimiento en Cristo, el que edifica, el amor que edifica, ¿verdad? Entonces, pero háganlo con cuidado, ¿verdad? Para que no sea tropiezo o causa de tropiezo a un nuevo o a un débil espiritualmente, ¿verdad? Así es, sabemos que los ídolos no son nada, entonces lo que se les sacrifica no es nada y se podía, ¿verdad? Comer, o se podía comer, era todo eso, ¿verdad? El verso 10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Así es, ¿verdad? Todo el cristiano comprometido con Dios y que tiene un ministerio debe de hacer las cosas con mucho más cuidado que cualquier otro cristiano. ¿Por qué? Porque los ojos de la gran mayoría, ¿verdad?, de los hermanos y de los del mundo también, ¿verdad?, están sobre de nosotros o sobre de ese cristiano, sobre esa persona comprometida con Dios. Cuando la ven que anda duro y duro buscando al Señor, que anda aquí, que va para allá, que hace esto, que hace el otro, ¿verdad? Ya empiezan a verlo y dicen, no, porque anda muy metido en el Señor, vamos a ver, ¿verdad? Y andan buscando no admirar lo que anda haciendo, sino ver cuál es el momento en que va a caer para poderlo criticar, ¿verdad? Para poder decir, cuando Jesús, ¿se acuerda? Que andaban los fariseos entre toda la multitud, pero no andaban para saber, no andaban para aprender de él, andaban para ver en dónde se resbalaba, en dónde decía una mala palabra que afectara, ¿verdad?, a Roma, para poder ir a decirle a los romanos, habló del César, dijo del César, ¿verdad? Vayan por él. Era para eso. Así es. Entonces los cristianos igual que están comprometidos con Dios, ¿verdad? Estamos en el ojo del mundo, está siempre en el ojo de tanto de los cristianos que no hacen nada, ¿verdad? Que no les gusta hacer nada, ¿verdad? Como del mundo. Esos también están atentos, ¿verdad? Y criticando. Entonces, ese cristiano que se mete de lleno con Dios es el que tiene que tener un poco más de cuidado, ¿verdad? Tiene que tener un poco más de cuidado, porque te digo, los ojos del mundo están sobre él y cualquier resbalón y responsabilidad puede ocasionar el enfriamiento y la salida de cualquier persona nueva, ¿verdad? O débil espiritualmente, ¿verdad? Puede provocar incluso la salida de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia en la que esté. Y puede, más allá todavía, yéndonos ya, más allá, puede ocasionar que él deje el evangelio de Cristo, diga, no quiero nada con el evangelio, ¿verdad? Porque he visto esto y esto y esto en un hermano que está muy metido, ¿verdad? Y mira, entonces, pues ya yo ni se diga, ¿verdad? Yo sé que yo lo puedo hacer, ¿verdad? Pero él estaba metido, ¿verdad? Mira lo que hizo. Entonces, servimos de piedra de tropiezo.
Esto no quiere decir, porque entonces mejor ni me meto, no, al contrario, métase más. Solamente, como dice Pablo, tener cuidado, ¿verdad? Cuidado. Por ejemplo, en este caso, dónde se para, dónde se mete. Si va usted pasando y le hablan de un bar, porque es usted muy conocido, porque es una persona conocida en el pueblo. Ven, Ami, ven. X, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Gilberto, ven, está en el bar, ¿verdad? Y él con su corazón sano y su mente sana va, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ven? Pero pasa un hermano por ahí. Pasa un hermano sin querer, pasa por ahí y dice, el hermano Gilberto en la cantina. Pero está afuera. Pues sí, pero no tiene nada que ir a hacer ahí. No, eso no. Y ya empieza la murmuración, y empieza el asunto. Ya dijimos que es de gente con poco conocimiento, ¿verdad? Porque la gente madura espiritualmente, no, hasta lo espera, ¿verdad? ¿Qué hay, hermano Gilbert? ¿Qué hay? ¿Qué estás diciendo? No, aquí estoy platicando con él que me está dando un regalo, un mandado, lo que sea. Vamos, espérame, no te vayas. Y ya lo espera y vamos, se van juntos. Está espiritualmente maduro, ha crecido, no se espantó al verlo, pero hay algunos que se van a espantar de verlo, ¿verdad? Entonces, lo mejor es, ¿qué pasó? Ven. Luego nos vemos, echa un telefonazo, ahí tienes mi teléfono, ¿verdad? Tú ya lo conoces, o pasa allá por la casa, muy rápido. Tener cuidado, no porque él se vaya a contaminar o porque vaya a querer, no, y eso él está maduro espiritualmente, ha crecido espiritualmente, y no lo van a meter adentro de la gente, solamente que lo metan a fuerza, con una pistola, pero por su gusto no. Entonces, pero hay que tener cuidado con los hermanos que andan por aquí y que son más débiles espiritualmente, ¿verdad? Igual para pararse a platicar, él como varón con una dama. Hay un dicho muy bien dicho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con lo que se anda haciendo. Acuérdense de nuestros hermanos que nos ven, los hermanos que nos andan viendo, ¿verdad? Y pueden malinterpretar cualquier cosa. Lo mejor es, como siempre nos fue, eso fue algo que nosotros aprendimos, ¿verdad? Nuestro Señor, el pastor, nosotros, ¿verdad? Cuando vayan a dar alguna consejería, ¿verdad? Si es una damita, vaya con su esposa, no vaya solo, que su esposa esté al pie de usted. Si es un varón, bueno, pues usted bien, ¿verdad? Pero siempre es recomendable que haya un testigo por lo que se dijo ahí. Por si usted le llega a decir: mire, hermano, es que usted debe de hacer esto, y él va a contar, pues, es que el pastor me dijo esto y esto y esto y esto. Mentira, había un testigo ahí, ¿verdad? Entonces son cosas que van aprendiendo, pero sin tener cuidado de que no hacer esas cosas, aunque estén bien, pero que parezcan malas, ¿verdad? Porque la pueden malinterpretar. Y más si pasa un nuevo por ahí, un débil espiritual, ¿qué va a decir? A mí se me hace que el hermano con la hermana ya, y si no tienen que haber, andan buscándolo ya, ¿verdad? Y dice otro, yo en mis dichos, a mí me encantan mucho los dichos, es sabiduría del pueblo, es sabiduría del pueblo, ¿verdad? Le dice, piensa mal, así dice el dicho. Y cuántas veces, aún sin saberlo, como dicen, sin tener los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Usted dice que es parda la burra, y es parda, salió como usted lo dijo, porque dice, así lo dice el dicho, piensa mal y acertarás. Entonces muchas veces, ¿verdad? Si anda por ahí un hermano y te ve haciendo ahí ciertas cosillas, entonces dice: a mí se me hace que estos hermanos ya se entienden. Hay que tener cuidado, no nada más por nosotros, sino por los nuevos,
porque óigalo bien, aquel que tropiece por causa de nosotros, esa alma va sobre nosotros. No tenemos que ser tropezaderos para nadie. Gloria a Dios. Así es. Entonces, no propiciar todas estas cosas, ¿verdad? La salida de la iglesia, tenemos que pensar en los demás, dice, ¿verdad? No nada más pensar en nosotros, no nada más pensar en nosotros. Estando bien yo, el mundo que ruede. No es cierto. Tenemos que pensar en los demás. Hablo de los cristianos, hablo de nuestros hermanos en Cristo, el rebaño completo aquí, ¿verdad? Y si después viene a mano, ¿verdad?, de alguna otra congregación, que sepamos que está firme, que camina bien, que está caminando en el Señor, vamos también con Él. Pero vamos a pensar en los hermanos de aquí, vamos a ver el bienestar de ellos también, no nada más yo, ¿verdad? Pues yo acato todo lo que el Señor me dice, ¿verdad? Y hago, y lo hago, ¿verdad? Allá otros si no lo hacen. Pero, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que tener, ¿verdad?, ese cuidado, ser responsables de eso, ¿verdad? Como si ellos dependieran de nosotros. No es así, dependen de Dios, pero, ¿verdad?, también como son débiles espirituales, cualquier cosa los mueve. Y usted que ya es entendido, tiene cierto conocimiento y tiene un cierto crecimiento espiritual, entonces tiene que tener cuidado con esos hermanos. Gloria a Dios. Dice el verso 11, no se preocupe, estamos terminando ya. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Gloria a Dios. Así es, por nuestra falta de cuidado se pierde un hermano, porque en Cristo murió, ¿verdad? Porque en Cristo hizo el sacrificio, ¿verdad? Se va a perder. Porque Cristo hizo el sacrificio por ese hermano también. Ya lo rescató, ya está aquí. Pero está débil. Débil espiritualmente hablando, porque está llegando apenas. Está empezando a entender y oír el Evangelio. Entonces, tenemos que tener cuidado con él. ¿Verdad? Nosotros ya, gracias a Dios, si ya tenemos 8, 10 años, 6 años, hay de 20 en el Evangelio, de 15, de 13, de 12, ¿verdad? Bueno, si tenemos cierta edad en el Evangelio, estamos un poquito más maduros, pero hay que tener cuidado con él también. Hay que tener cuidado con él, para modo de que no se vaya, para que no se pierda, ¿verdad? Más bien, para que no se pierda, porque al salir se queda al garete, se desenchufa, como dijimos, ¿verdad?, en los primeros capítulos de Corintios, de 1 Corintios, completamente cuando Pablo dijo, ¿verdad?, a ese pecador, entréguenselo al diablo, vamos a por ahí, sáquenlo de la iglesia, dijo. Entonces se desconectan de todas, ¿verdad?, las cosas espirituales. Entonces bajas, pero quedas allá afuera, al garete. Cualquier demonio puede venir a atacar. Porque estando aquí todavía, no digo aquí en la iglesia, en el cuidado de Dios. Pablo lo dijo así, ¿verdad? Porque ese hombre estaba pecando dentro de la iglesia, tenía un pecado dentro de la iglesia. Entonces se dieron cuenta y dijo Pablo, a ese, sáquenlo, a ese impío, échenlo fuera, entréguenselo a Satanás. Porque al sacarlo, ¿verdad?, todavía dice Pablo, no es para que se pierda, sino para que recapacite y sepa lo que tenía en Cristo Jesús. Cuando estaba al amparo del Altísimo, cuando moraba bajo la sombra del Omnipotente, que él ve ahora que está solo, que no tiene a los hermanos al pie, que no tiene a Cristo al pie, que no tiene nada, que está solo, que el enemigo lo puede atacar y hacer ir a su vida. Por eso lo hizo Pablo, no para que se perdiera completamente, sino para que recapacitara. Se iba a perder porque él iba a querer, pero él lo hizo con el fin de que él recapacitara.
¿verdad? Y regresar a su iglesia. O que se fuera ahorita. Por si le daba pena porque lo vieron el pecado que tenía ahí. Entonces, que regresara y se volviera a amistad con Dios y empezara a caminar como cuando comenzó, ¿verdad? Por eso es lo que Pablo dijo, echarlo completamente afuera. Así es. Así es. Entonces, ¿verdad? Pero en lo que lo podamos evitar, ¿verdad? Pues hacer cosas que vayan a dañar a otros. Tener cuidado porque también Cristo murió por él. También Cristo murió por esa persona, la cual está tomando está viendo nuestro caminar en Dios y ve que hacemos algo chueco, ¿verdad? Dice, no, para ser como él, mejor me voy, me regreso al mundo. Allá estoy menos, como dicen ellos, estoy menos, ¿cómo es? Menos condenado. Estoy menos condenado. A la hora que el Señor me vaya a tomar pues, a juzgar, va a decir, no me va a juzgar por estar de hipócrita en la iglesia. Es lo que hace. Se ponen el escudo. De por sí no quieren nada con el Evangelio. Y luego con eso, no, pues mejor me voy al mundo porque ahí estoy mejor. Dios no me va a juzgar por esto, por estar de hipócrita como es ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiera o no? Vimos piedra de tropiezo, parece que ya estaba. Y el problema es que Cristo también murió por él. Entonces mi sacrificio de decir el Señor Jesús, ¿dónde queda? Tú tuviste la cruz. Así es. Entonces, tener cuidado de eso, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Cristo hizo el sacrificio también por esa persona. Gloria a Dios. Aleluya. Es bastante extenso esto. También tener cuidado con todas estas cosas. Así es, tener mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? De tener cuidado de que no vayan a tropezar por causa de nosotros, vayan a tropezar otro, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Ponga atención. Ojo, esto que hablamos ahorita, de lo que hablamos ahorita, no se vaya a confundir o no lo vaya usted a querer confundir. El hermano Moy así no lo predicó, porque Pablo lo predicó así, ¿verdad? No lo vaya usted a confundir con lo ofrecido a la muerte. No lo vaya usted a confundir con lo ofrecido a los muertos. No lo vaya usted a confundir con lo ofrecido a Satanás. No vaya usted a confundirlo con lo que hacen los brujos, ¿verdad? Sus sacrificios también, ¿verdad? Y ofrecen esto. Esos ofrecen niños, no ofrecen animales. Esos se llevan gente para matarla y ponerla en sacrificio, ¿verdad? No estoy hablando de esto. Y el apóstol Pablo no hablaba de esto. Hablaba de lo que le pasaba al apóstol Pedro, que todavía estaba en el Evangelio. Ya le habían cambiado su nombre de Cefas, ¿verdad? A Petros, piedra. Pero él quería seguir viviendo bajo la ley. Todavía quería, ya no puedo comer eso porque el Señor dijo. El Señor le dijo y habló y le dijo, Pedro, mata, come, y no le digas, ¿cómo es? Inmundo, pero la palabra que está escrita ahí, común, no le digas común o inmundo, ¿verdad? A lo que yo ya santifiqué y yo ya limpié, mata y come, ¿verdad? Si es que era de que se trataba de ir a cazar, si te lo traen a vender, tú come, pero estamos hablando de eso, ¿verdad? De esos animales impuros, de la carne ofrecida a los ídolos, que no eran nada, ídolos por ejemplo de los griegos y todo eso, pero ojo, no lo vaya a confundir
¿verdad? Y le traigan naranjas después de haberlo ofrecido a la muerte, o de habérselo ofrecido a los muertos, ¿verdad? Eso sí no, ¿verdad? Porque no son muertos, sino son espíritus inmundos y diabólicos que bajan a veces hasta a succionar una naranja, o a comer media manzana, o a tomarse medio litro de alcohol, ¿verdad? Para que usted siga creyendo que fue su difunto el que bajó. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que dice la palabra, ¿verdad?, que al hombre le está establecido morir solamente una vez y después el juicio. No hay permiso para venir entre la muerte y el juicio, en medio no hay nada. Tiene que dormir hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, el que oiga la trompeta resucitará para vida, y el que no la oiga se quedará para un juicio, pero ya va a ser para ir al infierno, ¿verdad? Entonces hay que procurar, Dios mío, morir en Cristo, morir bien en Cristo, bien amistados con Cristo, buscando al Señor, para que el día que suene la trompeta usted la oiga, ¿verdad? Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también lo levante a ustedes de los muertos. ¡Aleluya! Podamos ser levantados también. Gloria a Dios. Así es que mucho cuidado. No hablé de esto, ¿verdad? De lo sacrificado a los muertos, ¿verdad? Lo sacrificado a la muerte, ¿verdad? Esos sacrificios que van y le llevan manzanas a la muerte, ¿verdad? Le llevan su agüita, le llevan cosas de esas, le llevan alcohol, o le llevan alcohol de manzana, alcohol de uva, le llevan ciertas cosas a la niña, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Pero entonces todo eso no es eso, ¿verdad? Eso sí son espíritus inmundos, eso sí le van a hablar. Silvia, ¿verdad? Eso sí le van a decir: Asunción, ¿cómo estás, Asunción? ¿Verdad? Así, es así le va a hablar, ¿verdad? Incluso le va a hablar como el que usted quiere que le hable, ¿verdad? Va a hablar como el que usted quiere que le hable. Yo quisiera que me hablara mi marido. Le va a hablar, cuidado. O yo quisiera que me hablara mi hermano. Le va a hablar, o el compadre o la comadre. Le va a hablar, le va a hablar. Así es que, como dicen los de la tele, no le oiga. Porque puede ser, porque si son espíritus, hablan. Esos sí sienten, esos oyen. Ahí andan alrededor, no se dejan ver, pero ahí andan al pie de usted, ahí andan al pie de nosotros, ¿verdad? Ahí andan a ver qué hacen. Pero cuando Dios les da permiso, llegan y te tocan. Pero si Dios no les da permiso, no te pueden tocar ninguno de esos, ¿verdad? Pero ellos sí, son espíritus. Ellos hablan, ellos oyen, ellos se trasladan, ellos están pendientes, ¿verdad? Ese espíritu de muerte que quiso aprender, quiso escuchar el plan perfecto que había para la humanidad cuando Adán y Eva cayó, y por más que puso el oído, solo escuchó que ella te herirá en el carcañal y tú le darás en la cabeza. Es todo lo que pudo oír, ¿verdad? Pero lo demás no supo nada, gloria a Dios, hasta el momento en que estaba muriendo en la cruz del Calvario. El Señor se dio cuenta de lo que para él era. La victoria del enemigo era la victoria para Cristo Jesús y toda la humanidad. Aleluya, déselo fuerte, déselo fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Que eso que era derrota para Cristo era su gran victoria, porque ahí fue donde hizo, ¿verdad?, toda la obra redentora. Ahí en la cruz del Calvario. Ahí lo hizo. Gloria a Dios. Pero por más que peló el oído, ¿verdad?, no pudo escuchar nada. Solamente eso. Él te atenderá en la cabeza y tú en el calcañar, ¿verdad? Eso es todo lo que pudo escuchar y no pudo discernir a través de todos los tiempos, ¿verdad? Desde Adán y Eva hasta la muerte de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser aquello? Por eso trató de evitarlo de una forma y de otra, ¿verdad? Cuando Herodes y cuando Moisés también, cuando muchas formas, ¿verdad?, trató de evitar que nacieran esos niños, porque por ahí podía venir la salvación, ¿verdad? Entonces, nunca lo pudo discernir. Pero ellos andan ahí al pie, andan oyendo, ¿verdad? Ellos sí escuchan. Así es que eso sí está contaminado.
eso sí está contaminado. Eso sí no lo coma porque es pecado, ¿verdad? Una naranja que le traigan de la tarde de la muerte, de los muertos, le traigan una guanábana hermosa, mira para el agua, porque este espíritu inmundo se bajó y chupó lamió esta guanábana, ¿verdad? O esta manzana. No, gracias. No, ¿verdad? Entonces, pero lo otro he hablado, hermano, porque eran muñecos, eran piedras sin vida, sin ojos, sin nada, sin conciencia, ¿verdad? Entonces, ojo, no se vaya a confundir, ¿verdad? No se vaya a confundir. Vuelva a leer cada pasaje, cada versículo, y acuérdense de lo que platicamos, ¿verdad? Y vos podés, de nada tiene que ver con lo ofrecido a la muerte, a los muertos, a Satanás, y lo que hacen los brujos, ¿verdad? También llevan su sacrificio, ¿verdad? No es que ese es humano, ya les dije, ¿verdad? Esos son sacrificios humanos. Pónganse de pie, ya hemos terminado, gracias a Dios. Gloria a Dios. Entonces tengamos cuidado de esto, de que esto no pase. Puede pasar algo en algún hermano, contra Cristo pecamos, porque Cristo murió por toda la humanidad, y cualquiera que se pierda por causa de nosotros, contra Cristo pecamos. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una canción, o vamos a tomar nuestra Santa Cena y luego oímos nuestra canción, ¿verdad? Oímos nuestra melodía, nuestro canto. Vamos a